Me llamo Paige Turner, tengo 29 años y trabajo como especialista en marketing en Colorado Springs. Vivía en la casa de huéspedes de mis padres, ahorrando para tener mi propio lugar, mientras pagaba $1,500 al mes de su hipoteca. Era nuestro acuerdo, hasta que mi hermano menor apareció lleno de deudas por gastar a lo loco en fiestas y apuestas malas. De repente, se esperaba que yo lo rescatara para mantener a la familia a flote, mientras él seguía gastando sin control. Dije que no, pero mis padres insistieron predicando, todos estamos juntos en esto. Una noche, la tensión explotó. Mi papá se puso rojo, gritó, vete y no vuelvas jamás. Mi corazón latía a 1000, y fue en ese momento que supe que había terminado. Así que empaqué mis cosas y me fui. Semanas después, mi mamá llamó desesperada preguntando por qué había dejado de pagar la hipoteca. Mi respuesta los dejó callados. ¿Quieres saber qué dije? Quédate conmigo, esto se pone intenso. La vida estaba tranquila hasta que Noah, mi hermano, regresó con una bolsa de viaje y un montón de excusas. Yo vivía en la casa de huéspedes de mis padres, trabajando duro en una agencia de publicidad local. Mis días giraban en torno a crear campañas, aprobar propuestas y manejar un proyecto importante para una cadena regional. Cada dólar extra iba a mis ahorros para comprar mi propia casa. Pero además estaba cubriendo $1,500 al mes de la hipoteca de mamá y papá, un acuerdo que habíamos hecho para que yo pudiera quedarme ahí sin pagar renta. No era glamuroso, pero me mantenía en camino. Trabajaba horas extras, ajustando textos de anuncios o revisando números, siempre pensando en mis ahorros. Incluso recorté mis cafés diarios para estirar el presupuesto. Y entonces mi hermano apareció de nuevo. Había perdido su trabajo de bartender en Denver y, en lugar de solucionarlo, llegó a nuestra casa oliendo a colonia barata y con deudas que apenas podía comprender. Había gastado miles en ropa de marca, apps de apuestas nocturnas y rondas de tragos para desconocidos. Lo sorprendí presumiendo de una chaqueta de cuero de $800, mientras yo apenas podía cubrir la hipoteca. No se disculpó, solo sonrió y dijo que lo resolvería pronto. Quise creerle, pero su historial decía lo contrario. Lo había visto hacer lo mismo cuando tenía 19 años, pidiendo dinero para emergencias que siempre terminaban siendo boletos de concierto o cuentas de bar. Una noche, en la cena, intenté mantener la calma. Necesita conseguir un trabajo, dije mientras cortaba mi pollo. No podemos seguir financiando sus errores. Mi mamá frunció el ceño y dejó el tenedor. Está pasando por un mal momento, dijo. Todos estamos juntos en esto. Mi papá asintió con la mandíbula tensa, como si yo fuera la irracional. Siempre habían tenido debilidad por mi hermano, su niño consentido que nunca hacía nada mal. Yo era la responsable, la que pagaba las cuentas a tiempo, así que naturalmente esperaban que yo cargara con el resto. No lo decían abiertamente, pero el mensaje estaba claro, debía usar mis ahorros para ayudarlo. La idea me revolvía el estómago. Había trabajado demasiado para dejar que mis sueños se desvanecieran por sus malas decisiones. Pero la presión no paraba. Mi mamá soltaba comentarios diarios sobre cómo la familia es primero, como mi hermano solo necesitaba un empujón para salir adelante. Papá era menos sutil. Te va bien en tu trabajo, decía. Tu sueldo puede ayudar a todos. Intenté razonar, explicando que mis ahorros eran para mi futuro, no para sus deudas. Pero cada conversación terminaba igual, ellos defendiendo a mi hermano, yo conteniendo la rabia para mantener la paz. El trabajo empezó a pesar también. La campaña que lideraba tenía un plazo muy ajustado, y yo ya estaba al límite. Un día confundí números en una llamada con un cliente porque estaba distraída pensando en la última manipulación de mamá. Mi jefe me preguntó si estaba bien. Forcé una sonrisa y dije que sí, pero no lo estaba. Cada vez que miraba mis estados financieros, sentía resentimiento. Intenté hablar con mi hermano directamente. Tienes que dejar de gastar, le dije una tarde. No voy a cubrir tus gastos. Él apenas levantó la mirada. Tengo un nuevo trabajo pronto, murmuró. Insistí sobre su deuda, a quién le debía y cuándo la pagaría. Se encogió de hombros, dijo que estaba bajo control y cambió de tema a una fiesta reciente. Me alejé temblando, sabiendo que no tenía un plan. La casa de huéspedes, antes mi refugio, empezó a sentirse como una jaula. Me acostaba escuchando el calefactor, preguntándome cómo había terminado como el colchón de seguridad de la familia. Las palabras de mamá y papá resonaban, todos estamos juntos. Pero no se sentía así.
Era yo contra su caos y ellos aplaudiéndolo. Seguí mi rutina, trabajar, ahorrar, pagar la hipoteca. Pero el peso de sus expectativas me aplastaba. Algo tenía que ceder. Una semana después de mi charla fallida con mi hermano, llegó un estado de cuenta que no era mío. Vino por correo, mezclado con los recibos de la casa de huéspedes, pero con un banco que nunca había usado. Mis manos temblaron al abrirlo, $5,000 en apuestas online y un alquiler de coche que nunca tomé. La cuenta estaba a mi nombre, con mi número de seguro social, pero yo no la había solicitado. Supe de inmediato quién había sido. Su gasto irresponsable ahora amenazaba mi crédito y mi futuro. Corrí a la casa principal, con el estado de cuenta arrugado en el puño. Él estaba en la cocina, calentando sobras, actuando como si el mundo fuera suyo. ¿Usaste mi nombre?, dije con voz firme. Abriste una tarjeta de crédito y acumulaste $5,000. ¿Estás loco? Se congeló, luego se encogió de hombros. No es gran cosa, dijo sonriendo. Necesitaba flujo de efectivo. Yo lo soluciono. No podía creerlo. No solo evadía responsabilidad, sino que me culpaba por su desastre. Tú lo arreglas, le dije. Llama al banco y admite lo que hiciste, o lo haré yo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un ceño fruncido. Eres tan egoísta, me respondió. Mi corazón latía fuerte. Esa noche llamé al banco con la voz firme, pese al pánico. Confirmaron que la cuenta se abrió hacía 3 semanas, ligada a mi información. Reporté fraude y congelé mis cuentas. Cada paso era un recordatorio de lo profundo del caos de mi hermano. No era solo dinero. Era mi futuro en riesgo. Si mi crédito se arruinaba, el sueño de comprar casa podría desaparecer. Al día siguiente hablé con mamá y papá, esperando que comprendieran la gravedad. Les mostré el estado de cuenta, expliqué el fraude y los $5,000. Usó mi identidad, dije. Esto puede arruinarme. Tienes que hacer que pare. Mi mamá lloraba, tratando de justificarlo. No lo hizo a propósito, susurró. Solo está en un apuro. Papá frunció el ceño. Estás haciendo un mundo de un grano de arena, dijo. Paga y luego lo arreglamos. Sentí que me habían golpeado. No solo defendían a mi hermano, sino que minimizaban que había robado y puesto en riesgo mi vida financiera. Salí de la sala temblando, con el estado de cuenta en la mano. Habían elegido a él de nuevo. El trabajo era un escape, pero incluso eso se volvía pesado. Mi jefe me había dado una gran oportunidad, liderar una campaña nacional para aspirar a un puesto de estratega senior. Plazo, 10 días. Mi enfoque, hecho trizas por el fraude y la indiferencia de mi familia. Durante una reunión, hasta confundí un cálculo de presupuesto, atrapada entre la campaña y el caos que mi hermano había causado. Mi jefe levantó una ceja y yo forcé una sonrisa, prometiendo hacer el seguimiento. No podía permitir que esto arruinara mi oportunidad. De regreso en la casa de huéspedes, caminaba de un lado a otro, sintiendo las paredes cerrarse. La locura de mi hermano no era solo una traición, era un toque de atención. No podía seguir viviendo bajo su techo, sus reglas y su lealtad ciega hacia él. La casa de huéspedes, que antes era un paso práctico hacia mi futuro, ahora se sentía como una trampa. Había protegido mi crédito, pero ¿cuánto tiempo pasaría antes de que él hiciera otra locura? La negativa de mis padres a responsabilizarlo era una advertencia. Seguirían esperando que yo arreglara sus problemas, que sacrificara mis metas por sus errores. La idea de quedarme y dejar que este ciclo continuara me daba escalofríos. Necesitaba una salida, aunque significara empezar de cero. Días después del fiasco de la tarjeta de crédito, mi papá convocó a una reunión familiar que lo cambió todo. Entré a la sala con el estómago hecho un nudo, sintiendo que se avecinaba una tormenta. Mamá estaba en el sofá, inquieta, mientras mi hermano se recostaba en un sillón, pegado a su teléfono como si nada importara. Papá estaba junto a la ventana, su rostro duro, con las sombras del atardecer de Colorado Springs proyectadas detrás de él. Tenemos un problema, dijo con voz baja y firme. Las deudas de tu hermano se salieron de control otra vez, $10,000 en apps de apuestas y compras impulsivas. Paige, ¿tú lo cubres o te sales de la casa de huéspedes? Esas palabras cayeron sobre mí como un tren de carga. $10,000. Además del desastre que ya había hecho con mi crédito. Mi cabeza daba vueltas, pero mantuve la compostura. No voy a pagar por sus errores, dije con voz firme, aunque las manos me temblaban a los lados.
Ya he hecho suficiente por esta familia. Mi hermano ni siquiera levantó la mirada, seguía deslizando el dedo en su pantalla. Mamá rompió el silencio con voz suave y suplicante. Está intentando, Paige. Solo necesita un poco de ayuda para volver a encarrilarse. Sacrificios por la familia, sus palabras dolían, retorciendo la herida de su favoritismo. Mi tono se volvió más firme, cortante. Yo he estado sacrificándome durante años, manteniendo esta casa a flote. ¿Cuándo empieza él a aportar? Papá frunció el ceño, su mandíbula tensa. Tienes un buen trabajo, puedes pagarlo. Deja de hacerlo más difícil de lo necesario. La injusticia me quemaba por dentro. Me volví hacia mi hermano, quien finalmente levantó la mirada, aburrido. Nos estás hundiendo, dije con la voz temblando de ira. Gastaste $10,000 en tonterías, y se supone que yo debo arreglarlo. Explícate. Se encogió de hombros, recargándose en la silla. No es mi culpa que las cosas se hayan puesto difíciles, dijo con indiferencia. Siempre tan superior, actuando como si fueras perfecta. Sus palabras fueron un golpe, pero no flaqueé. Esto no se trata de mí. Cruzaste la línea y no voy a limpiar tu desastre otra vez. Él puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono, ignorándome por completo. Me volví hacia papá, buscando un atisbo de razón. Ni siquiera está intentando, dije. ¿Por qué tengo que pagar yo? Papá dio un paso adelante, elevando la voz. Porque eres parte de esta familia, gritó. O ayudas o te vas y no vuelvas. La sala se silenció. Sus palabras pesaban. Mamá jadeó, tratando de tocar su brazo, pero él se apartó. Mi corazón latía con una mezcla de sorpresa y traición. Esperaba resistencia, pero no un ultimátum, tirar mi futuro o perder mi hogar. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino del dolor crudo de su elección. Habían elegido a él otra vez. Mamá trató de suavizarlo con voz temblorosa. Paige, por favor, dijo. Solo necesitamos mantenernos unidos. Él lo resolverá. Negué con la cabeza, la garganta seca. Sigues protegiéndolo. Lo estás dejando arruinarnos, y yo soy la que paga el precio. Miré a mi hermano, todavía pegado a su teléfono, ajeno al caos que había causado. Ni siquiera te importa, dije con la voz quebrada. No respondió ni levantó la mirada. Me di la vuelta y salí, con pasos pesados sobre el piso de madera. La casa de huéspedes se sentía más fría, las paredes cerrándose a mi alrededor. Su demanda, $10,000 por su irresponsabilidad, era un peso que ya no podía cargar. Me senté en mi cama, la mente a mil. Mis aportaciones a la casa, años manteniendo todo en orden, no significaban nada para ellos. Me veían como un recurso, no como su hija. Las deudas de mi hermano, su indiferencia, la defensa ciega de mis padres, era un ciclo que no podía romper mientras viviera bajo su techo. La casa de huéspedes, antes mi refugio, ahora era una trampa que me ataba a su caos. Pensé en mi trabajo, la nueva campaña que lideraba, la oportunidad de un ascenso. Si me quedaba, perdería más que dinero. Me perdería a mí misma. Agarré mi teléfono y llamé a Lindsay Wade, mi mejor amiga desde la universidad. Su voz cortó la niebla en mi cabeza, cálida y firme. Paige, ¿qué pasa? Le conté todo, el ultimátum de papá, los $10,000, la apatía de mi hermano, las excusas de mamá. Mi voz se quebró mientras admitía cómo sentía que mi familia me había dado la espalda. Están eligiéndolo a él en lugar de a mí, dije con amargura. Lindsay no dudó. No mereces esto. Tienes que irte, Paige. Para siempre. Sus palabras me golpearon, resonando con lo que ya sentía. Quedarme significaba más demandas, más traiciones, más sueños desvaneciéndose. Tomé un respiro profundo, mirando las paredes de la casa de huéspedes. Salir costaría en renta, golpearía mis ahorros, pero quedarme costaría más, mi cordura, mi futuro, mi paz. ¿Hablamos mañana? Le pregunté a Lindsay, más firme ahora. Necesito planear cómo salir. Claro, respondió. Tengo tu espalda. Siempre. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. La casa de huéspedes ya no era un hogar, era una cadena, y estaba lista para romperla. A la mañana siguiente, me reuní con Lindsay en una cafetería local, planeando mi escape. El lugar estaba lleno de gente, pero yo apenas notaba el ruido, atrapada en el ultimátum de papá. Le conté todo, su demanda de pagar $10,000, su grito final de vete, cómo me sentía abandonada por mi familia. Lindsay se inclinó hacia mí firme.
No puedes quedarte, dijo. Te están usando. Ven a vivir conmigo en mi departamento del centro. Es pequeño, pero hay espacio para ti. Su oferta fue como un salvavidas. No había considerado mudarme con ella, pero la idea despertó algo, libertad del caos en casa. Hice números mientras tomaba mi café. Rentar con Lindsay costaría unos $1,000 al mes, la mitad de mi aporte actual a la hipoteca. Aún seguiría pagando $1,500 a mamá y papá hasta cortar lazos completamente. Mis ahorros para la entrada de una casa se verían afectados. Estaba tan cerca de comprar mi lugar, quizá a un año de distancia. Salir ahora significaba retrasar ese sueño 2 años o más. Pero quedarme significaba más peleas, más demandas, más irresponsabilidad de mi hermano drenándome. Miré a Lindsay con su rostro preocupado. Vale la pena, dije firme. Necesito salir. De regreso en la oficina, almorcé con Colin Hayes, colega y confidente. Le conté todo, como papá me echó por las deudas de mi hermano. Colin dejó su sándwich y frunció el ceño. Lo estás haciendo increíble en el trabajo, dijo. Tienes oportunidad de ser estratega senior. No dejes que te arrastren. Sus palabras calaron hondo. Mi carrera era lo único que podía controlar, lo único en lo que no estaba fallando. Tienes razón, dije. Necesito enfocarme en mí por una vez. Colin asintió calmado. Irte es lo correcto. Puedes con esto. Los días siguientes los pasé mudándome en secreto, sin avisar a mamá, papá ni mi hermano. Busqué departamentos online y me decidí por el de Lindsay, con un plan B por si cambiaba su situación con la Roomie. Su departamento era un acogedor de una recámara en el centro, cerca de mi trabajo y con renta que podía pagar ajustando mi presupuesto. Comencé a empacar en la casa de huéspedes, moviendo cosas lentamente para no levantar sospechas. La ropa en bolsas de viaje, los libros en cajas, todo guardado en un rincón del closet para que mi hermano no husmeara. Había estado descansando en la casa principal, ignorante como siempre, mientras mamá y papá actuaban como si nada hubiera pasado. Llamé a una empresa de mudanzas local y reservé una van pequeña para el fin de semana. El tipo me cobró $400 por un viaje corto por la ciudad. Me dolió en los ahorros, pero era un pequeño precio por la libertad. Mantuve mi rutina para despistarlos, desayunos con mamá, pláticas rápidas con papá, sonrisas forzadas con mi hermano. Por dentro, estaba hecha un lío, dudando de cada paso. ¿Y si no podía pagar la renta? ¿Y si el trabajo no resultaba? Pero cada vez que vacilaba, recordaba la voz de papá, dura y final, vete. No iba a quedarme donde no me querían. Lindsay me ayudó a planear todo por mensajes NOC. Turnos. Me envió el contrato de arrendamiento para revisar, prometió limpiar la mitad de su closet para mis cosas. Haremos que sea divertido, escribió con un montón de emojis. Su optimismo me mantuvo con los pies en la tierra. También fui al banco a separar mis finanzas de la cuenta familiar. La cajera me guió, cerrando mi acceso, asegurando que mi hermano no pudiera tocar otro centavo. Fue como cortar una cadena. Para el viernes tenía todo listo, nueva dirección, fecha de mudanza, presupuesto. Me mudaría con Lindsay, dividiríamos la renta y volvería a reconstruir mi vida desde cero. La casa de huéspedes, antes refugio, ahora era un peso que estaba lista para soltar. Tenía miedo, pero por primera vez en meses sentía que recuperaba el control. El sábado llegó y la casa estaba tranquila, mi familia se había ido a una boda de un primo. Me quedé parada en la casa de huéspedes, el corazón latiendo rápido pero firme, sabiendo que esta era mi oportunidad. Lindsay llegó en su viejo hatchback y Colin apareció unos minutos después con una camioneta de mudanza rentada, el motor retumbando en la entrada. Teníamos una ventana pequeña, mamá, papá y mi hermano no regresarían hasta la tarde. Había planeado cada detalle para que esto fuera rápido y limpio. Solo lo esencial venía conmigo, ropa, unos libros, mi laptop y una caja con recuerdos. El resto, muebles viejos y adornos, lo dejé atrás. Se sentía como desprenderme de una piel que ya no me pertenecía. Lindsay me abrazó al entrar, su voz brillante pero firme. Vamos a hacerlo, dijo, agarrando una bolsa de viaje. Colin, siempre práctico, empezó a cargar las cajas en la camioneta, las mangas de la camisa arremangadas. Estás haciendo lo correcto, dijo, colocando cuidadosamente mi laptop en la camioneta. Su apoyo me mantuvo con los pies en la tierra mientras trabajábamos.
Nos movimos rápido, llevando bolsas y cajas bajo la llovizna de la mañana, llenando la camioneta en menos de una hora. No dejaba de mirar la casa principal, medio esperando que mi hermano apareciera para armar un escándalo, pero el lugar se mantuvo en silencio. Al mediodía, íbamos rumbo al departamento de Lindsay en el centro de Colorado Springs. El viaje era corto, apenas 15 minutos, pero se sentía como cruzar una frontera. Su lugar era un pequeño departamento de una recámara, con muebles que no combinaban, pero era cálido, lleno de su energía. Subimos mis cosas por la estrecha escalera, Colin bromeando sobre necesitar un gimnasio después de esto. Lindsay despejó espacio en su closet, empujando su ropa a un lado. «Hay mucho espacio», dijo sonriendo. Para las 3, todo estaba desempacado. Mi ropa colgada, los libros apilados en una repisa prestada, mi laptop conectada en la cocina. No era mucho, pero era mío, libre del peso de las demandas familiares. Regresé a la casa de huéspedes para un último viaje y me quedé sola en el espacio vacío. Las paredes desnudas me miraban y por un momento sentí un pequeño dolor. No por el lugar, sino por lo que había esperado que fuera. Sacudí la cabeza y me senté en el pequeño escritorio, sacando una hoja de papel. «Queridos mamá y papá», empecé. «Me voy. He estado pagando $1,500 al mes de su hipoteca, pero me dijeron que me fuera. Ya no soy responsable de esta familia. Especialmente no de las deudas de mi hermano. He terminado». Lo mantuve breve, cada palabra deliberada. Sin espacio para malentendidos. Doblé la hoja, la dejé sobre el escritorio y cerré la puerta con llave detrás de mí. Se sintió definitivo, como cerrar un capítulo. Conduciendo lejos, sentí un alivio increíble, como si un nudo en mi pecho se hubiera soltado. Por primera vez en meses pude respirar. El departamento de Lindsay no era la casa de mis sueños, pero era un nuevo comienzo, un lugar donde solo respondía por mí. Imaginé mi cuenta de ahorros, ya no sangrando por los errores de otros. La imprudencia de mi hermano, el apoyo ciego de mamá y papá, todavía dolía, pero ya estaba detrás de mí. Miré el espejo retrovisor, viendo la casa de huéspedes encogerse en la distancia, y solté una risa temblorosa. Lo había hecho. Era libre. Pero mientras la emoción se desvanecía, un destello de preocupación apareció. ¿Qué pasaría cuando regresaran? Mamá probablemente lloraría. Papá se enfurecería. Y mi hermano, probablemente se encogería de hombros como siempre. Ya podía imaginar la voz de papá acusándome de abandonarlos y a mamá suplicándome que regresara. La carta era clara, pero ¿la leerían siquiera? ¿Les importaría? Empujé esos pensamientos y me concentré en el camino por delante. Lindsay y Colin me esperaban en el departamento, listos para abrir una pizza y celebrar. Sus risas al menos ahogarían las dudas por esa noche. Llegué al estacionamiento, el motor de la camioneta enfriándose. Lindsay me saludó desde el balcón, con una sonrisa enorme. Colin ya estaba dentro, acomodando una silla plegable para mí. Este era mi nuevo normal, no perfecto, pero mío. La carta seguía en mi mente, sus palabras eran una línea en la arena. Cada palabra la había dicho con intención. Mi familia había hecho su elección y ahora yo hice la mía. El futuro era incierto, pero por primera vez sentía que me pertenecía a mí. 3 semanas después, los mensajes desesperados de mamá iluminaron mi teléfono. Paige, estamos en problemas. El primero decía, los bancos amenazan con embargar. Por favor, llama. Miré la pantalla, mi café enfriándose en la cocina del departamento de Lindsay. Habían encontrado mi carta y se dieron cuenta de que había dejado de pagar los $800 al mes de la hipoteca. Había llegado un aviso del banco, si perdían otro pago, 30 días antes de perder la casa. Mi estómago se retorció, no de culpa, sino de una extraña mezcla de lástima y resolución. Los había cargado demasiado tiempo. Esa tarde mamá llamó con la voz temblorosa. Paige, te necesitamos, dijo. Solo paga un poco más la hipoteca. Lo resolveremos. Tomé un respiro profundo, mirando por la ventana de mi nuevo hogar, las luces de Colorado Springs parpadeando abajo. Me dijeron que me fuera, respondí con tono firme. No soy responsable de sus decisiones ni de las de él. Ella suplicó, las palabras saliendo atropelladas, tu hermano está intentando pero necesita tiempo. La interrumpí. He terminado de limpiar sus desastres. Ustedes tomaron su elección. Colgué con el corazón latiendo pero más ligero. Había trazado una línea y no la cruzaría.
Llegaron rumores a través de un primo. Mi hermano no había cambiado. Seguía evadiendo trabajos, acumulando deudas en tarjetas, dejando a mamá y papá luchar. Sus finanzas se estaban hundiendo. Avisos de pago acumulados, no solo de la hipoteca, también de servicios, pagos de auto, incluso sus viejas deudas de apuestas. Los $10,000 que papá me había exigido cubrir eran solo el inicio. La irresponsabilidad de mi hermano los había empujado más al rojo. El primo decía que el banco iba en serio con la ejecución hipotecaria. La casa era un reloj de cuenta regresiva. Sentí un pinchazo al imaginar la preocupación de mamá y la ira de papá, pero lo dejé pasar. Ellos lo habían habilitado y ahora pagaban las consecuencias. En casa, las cosas iban peor. Mamá y papá peleaban como nunca antes. El primo describía discusiones acaloradas, papá culpando a mamá por consentir a mi hermano, mamá acusando a papá de alejarme. No podían ponerse de acuerdo sobre cómo manejarlo. Papá quería cortarlo del todo, obligarlo a valerse por sí mismo. Mamá insistía en darle una oportunidad más. Sus peleas resonaban por toda la casa. Una grieta en la fundación de la familia que siempre habían dicho inquebrantable. Mi hermano, como siempre, seguía gastando y prometiendo que lo arreglaría pronto. No lo había hecho y ellos se hundían. Mientras tanto, yo estaba construyendo algo nuevo. El departamento de Lindsay se había vuelto mi santuario. Ese espacio pequeño, con pisos crujientes y platos que no combinaban, se sentía más como hogar que la casa de huéspedes alguna vez lo había hecho. En el trabajo, me lancé de lleno a la gran campaña que estaba manejando. Noches largas, revisiones interminables, reuniones con nervios y manos sudorosas, todo valió la pena. El cliente quedó encantado y mi jefa me llamó a su oficina una semana después. «Eres nuestra nueva estratega senior», dijo, con una sonrisa rara rompiendo su seriedad. La promoción vino con un aumento suficiente para reconstruir mis ahorros, incluso con la renta. Salí de su oficina con el pecho inflado de orgullo. Por primera vez estaba avanzando, no solo resistiendo. No había hablado con mamá, papá ni mi hermano desde la llamada. Bloqueé sus números no por rencor, sino por necesidad. Cada mensaje, cada súplica, era un gancho tratando de jalarme de vuelta a su caos. Me aseguraba de checar con Lindsay, quien me recordaba que había hecho lo correcto. «Estás prosperando», dijo una noche con comida para llevar. «No dejes que te arrastren». Colin coincidía en el trabajo, chocándome la mano cuando supo de la promoción. Su apoyo me anclaba, recordándome que no necesitaba la aprobación de mi familia para ser completa. Mirando atrás, la lección estaba clara: poner límites no es egoísta, es supervivencia. Mi familia me manipuló, me hizo sentir culpa para cargar con sus problemas. Pero me liberé. Sus decisiones, consentir a mi hermano e ignorar mis sacrificios, tenían consecuencias. La amenaza de perder su casa, las peleas que los destrozaban, esos eran sus problemas ahora, no míos. Me sentí más fuerte, no porque hubiera ganado, sino porque me elegí a mí misma. Mi nueva vida no era perfecta, pero era mía, construida en mis términos. A todos los que han seguido esta historia, gracias por quedarse conmigo. No es fácil alejarse de la familia y trazar esa línea, pero a veces es la única forma de proteger tu paz. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Comparte tu opinión, me encantaría leerla.